El mundo ha cambiado, lo siento en la tierra, lo siento en el viento, lo veo en los ojos de los que llegan, porque una fuerza invisible, pero real, está por invadir el corazón de este mundo. Mucho de lo que conocíamos ya se está perdiendo, pero lo que realmente pasó, nadie más lo puede contar. La tierra, que era libre, vasta y salvaje, ahora se ve invadida por un destino ajeno, trazado por manos que no conocen su historia. Todo comenzó con el sonido de los primeros pasos. Hombres de otras tierras llegaron con promesas, armas e ideas que no me encajaban aquí. Y pronto, esa tierra que por milenios fue hogar de los Selknam quedaría marcada por esas nuevas huellas. En la inmensidad de Tierra del Fuego, donde el viento grita y el mar golpea sin piedad las rocas, llegaron. Fueron como sombras en el horizonte, pero pronto lo que era un lugar de paz y silencio se convirtió en un campo de resistencia. Lo que los Selknam no sabían era que una guerra silenciosa ya se estaba librando. La lucha por la supervivencia de un mundo a punto de ser arrancado de sus raíces. Así comenzó el fuego del conflicto y las primeras batallas por una tierra en transformación. La Patagonia, una de las regiones más remotas y misteriosas del planeta, guarda secretos ancestrales que hasta el día de hoy fascinan arqueólogos e historiadores. Los ritos sagrados de los Selknam, uno de los pueblos originarios más enigmáticos de esta región. ¿Qué sabemos sobre sus prácticas espirituales y cómo estos ritos moldearon su cultura? Quédate con nosotros para descubrir cómo estos rituales influenciaron la vida de un pueblo en una de las regiones más aisladas del mundo. La cultura de los Selknam. ¿Quiénes eran los Selknam? Los Selknam eran un pueblo indígena de la región de la Tierra del Fuego en el extremo sur de América del Sur. Conocidos por su resistencia al frío extremo y a la vida aislada, desarrollaron una cultura única, con rituales profundamente ligados a la naturaleza y la espiritualidad. La vida cotidiana y la conexión con el mundo espiritual, o para los Selknam, la vida cotidiana estaba estrechamente vinculada con el mundo espiritual. Creían en una serie de entidades y fuerzas que regulaban el mundo natural y, por lo tanto, sus rituales eran esenciales para garantizar la armonía entre los humanos y el entorno a su alrededor. La influencia del ritual en la vida diaria, o los rituales, no eran solo ceremonias aisladas, sino que se integraban en la vida cotidiana de los Selknam, influenciando sus actividades diarias como la caza, la construcción de refugios e incluso la organización de las tribus. Ahora que sabemos quiénes eran y cómo vivían los Selknam, vamos a profundizar más en los rituales que transformaron sus creencias en prácticas. ¿Cuáles eran esos ritos sagrados que tantos intentaron comprender y preservar? El Jain, el ritual de iniciación de los Selknam, que es el Jain, o el Jain era el principal rito de iniciación para los jóvenes Selknam, marcando la transición de la infancia a la vida adulta. Este ritual involucraba danzas, cantos y una serie de desafíos espirituales que eran considerados fundamentales para la supervivencia de la cultura. La importancia espiritual del Jain, o durante el Jain, los jóvenes eran introducidos en los misterios del mundo espiritual. Era una preparación para el contacto con los seres sobrenaturales, como los espíritus de los ancestros, que siempre estaban presentes en la vida de los Selknam. La ceremonia se llevaba a cabo en una especie de arena sagrada donde los iniciados eran probados no solo físicamente, sino también espiritualmente. El rol de los chamanes en el Jain, o los chamanes, figuras clave en la sociedad Selknam, desempeñaban un papel crucial en este rito. Guiaban a los jóvenes a través de los misterios del mundo espiritual,
utilizando máscaras, trajes y danzas para representar a los espíritus. El chamán también actuaba como mediador entre los humanos y los seres divinos, buscando protección y equilibrio para la tribu. Pero, ¿por qué estos rituales estaban tan ligados a la supervivencia del pueblo Selknam? ¿Cuál era el verdadero propósito detrás de estas ceremonias y cómo moldearon su identidad? Vamos a descubrirlo, el significado profundo de los ritos Selknam rituales como protección y garantía de prosperidad, o para los Selknam, los rituales no solo eran formas de comunicación con los dioses, sino también prácticas esenciales para asegurar la abundancia de recursos naturales como la caza y los alimentos. La conexión con los espíritus de la naturaleza se veía como una manera de garantizar que el equilibrio del mundo no fuera roto. La cultura del sagrado y la simbología de las máscaras o las máscaras utilizadas en los rituales tenían un gran significado simbólico. No eran solo accesorios, sino que representaban la transformación de los hombres comunes en seres divinos. Cada máscara tenía una conexión con un espíritu específico y su uso indicaba el papel de cada individuo en la ceremonia. Legado y pérdida de los rituales Selknam o la llegada de los colonizadores y la persecución violenta de los pueblos indígenas de la Tierra del Fuego resultaron en la casi extinción de los rituales Selknam. Hoy, pocas personas aún conocen las prácticas originales, pero el legado cultural sigue vivo a través de investigaciones y la preservación de las historias contadas por los últimos sobrevivientes. El destino de los Selknam no solo estuvo marcado por los rituales que realizaban, sino también por un legado de mitos y creencias que impregnaban su existencia. ¿Qué revelan los mitos más oscuros de este pueblo? Vamos a explorar estas fascinantes historias, que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy, en el próximo video. Descubre los mitos más oscuros de los Selknam.